Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Alimento espiritual a su tiempo, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces vamos a dar lectura a Primera de Reyes, el capítulo 17, los primeros 7 versos. Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor añada la bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias una vez más te damos por esta tu palabra, por este relato, Señor, que nos has permitido leer. Cuando contemplamos que las cosas escritas han sido en figura de nosotros, han sido escritas para nuestra enseñanza y admonición, te damos gracias cuando en esta hora podemos ahora tomar este trozo de tu palabra para ver cuán perfectamente está tipificado en la hora presente. Te rogamos, Señor, que al abrir esta palabra ahora, tú seas el que con nosotros, que andamos como caminantes a Emmaús, tú ahora, Señor, partas el pan en la mesa y nos ayudes para verla, para interpretarla, para que al partirla nuestros ojos se abran y conozcamos tu palabra. Sea así pues ahora con nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Traigo nuevamente un mensaje tomado de un mensaje del profeta. Voy a titularlo tal cual él lo tituló a mi mejor entendimiento. Se llama Alimento espiritual a su tiempo. Otra traducción podía ser alimento espiritual en sazón, como cuando la fruta está madura, está en sazón. Amén. Y espero que al dar este mensaje, no solamente Dios me ayude a ser fiel a exactamente lo que el profeta dijo, sino también para que veamos lo que en estos días venimos hablando, de cómo aquí Dios nos ha venido dando la palabra a su tiempo, en sazón. Y cuál no fue mi sorpresa, como ahora el profeta en este mensaje predicado justamente en el mes de agosto, cuando yo estuve allá en el 65, el domingo antes de yo estar allí, él predicó este mensaje. Ahora es cuando yo vine o resolví, buscando la ayuda del Señor, ir a la cintoteca y tomar esa cinta, y cuando lo oí, sorprendido me quedé al ver cómo el Señor, por boca del profeta, dijo en aquel tiempo lo mismo que venimos diciendo hoy. Dios dándonos la palabra a su tiempo en sazón. En el curso del mensaje nos vamos a dar cuenta de cómo Dios está confirmando su palabra. Poco nos importa, hermano, lo que los hombres y mujeres y grupos y denominaciones pueden hacer. Hay demasiadas pruebas, demasiadas vindicaciones de Dios a nuestra vida, a nuestra iglesia, a lo que somos, al mensaje. Amén. Hay demasiadas vindicaciones de parte de Dios.
No nos importa lo que el diablo y sus secuaces y todo el mundo puede decir. Sabemos que estamos en la verdad del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Señor sea glorificado en esto. Ahora, en el texto que hemos tomado, relata uno de los incidentes más importantes de Elías, el tisbita. Las palabras en este texto tienen que ver con este Elías, el tisbita, que fue uno de los grandes profetas de Dios del pasado. Tan grande que Dios ha tomado el espíritu de Elías para manifestarlo, como veremos, en varias personas. De Elías personalmente poco sabemos en cuanto a su linaje, de qué raza vino, es decir, de qué tribu vino, de dónde nació, es decir, las cosas relacionadas a su parentesco, quién fue su papá, su mamá, nadie sabe. La Escritura solamente dice que era un tisbita, como decir un barquisimetano, un puertorriqueño. Eso es todo lo que sabemos, no se sabe nada más de su familia. Sí sabemos que el espíritu de Elías ya ha venido sobre varios hombres. Y tan importante fue este profeta que ya de manera definitiva nosotros sabemos que ha venido en 4 hombres. Amén. Y en un 5.º hombre está por venir. Los 4 fueron el mismo Elías primero, en Elías. Después vino en Eliseo. Después vino en Juan el Bautista. Y después vino en lo que el mundo hoy no quiere creer, porque no sabemos que es la verdad, en el hermano Branham. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Usted lee Segunda de Reyes 2, si quiere apuntarlo, porque no vamos a tener tiempo para leerlo todo. Ahí está cuando él vino sobre Eliseo, cuando Elías fue raptado y ya Eliseo le había dicho que quería que una doble porción de su espíritu viniera sobre él. Cuando Elías fue raptado y el manto cayó y Eliseo lo tomó, el poder de Dios vino sobre Eliseo. Y los estudiantes, los seminaristas que estaban ahí del otro lado, cuando vieron que Eliseo hizo lo mismo que hizo Elías, porque con lo que Elías terminó abriendo el Jordán y se lo llevó el Señor, Eliseo comenzó con lo que Elías terminó abriendo el Jordán. Y cuando aquellos hijos de los profetas, que son los seminaristas y los que están en los institutos bíblicos, vieron a Eliseo, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre él. Amén. Y Eliseo lo que pidió fue una doble porción, y la verdad que usted estudia la Biblia y se encuentra con que Eliseo hizo 2 veces los milagros que hizo Elías. Así que la porción del Espíritu de Dios de que estaba en Elías vino sobre Eliseo. El otro es Juan el Bautista. Y si usted quiere hallarlo, lea Mateo 17, versículos 12 y 13. Cuando los discípulos preguntaban y le decían al Señor: bueno, Señor, pero si este es el reino que viene, ¿no dicen los escribas y fariseos que Elías vendrá primero? Él dijo: Elías ya vino, y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Y entonces dice: entonces los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Amén. Entonces sabemos que vino también en nuestro hermano Branham para esta edad. Y si usted quiere hallarlo, léalo en Malaquías 4:5. Antes del día grande y terrible de Jehová, o sea, antes de la tribulación que estamos esperando, el Señor prometió que el espíritu de Elías vendría sobre un hombre. Y esto lo hemos visto confirmado. Mateo 17:11, el mismo que nos dice que Elías que vino en el tiempo de Cristo fue Juan el Bautista. Ahí en el versículo 11 dice: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Amén. Y esto lo sabemos por experiencia en nuestra vida, por la vindicación de la palabra, por el testimonio del Espíritu, que es el mismo testimonio de la palabra, de que el hermano Branham fue el Elías que había de venir antes de la gran tribulación. Y que este Elías de Malaquías 4:5 no es el Elías de Malaquías 3, es diferente. El Elías de Malaquías 3 es el mensajero que venía antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya ese vino y sabemos que fue Juan el Bautista. Pero el Elías de Malaquías 4:5 era el Elías que había de venir antes de la gran tribulación, antes del día terrible de Jehová, cuando no va a quedar ni raíz ni rama. Amén. Así que sabemos por la palabra
que ya ha habido 4 manifestaciones del espíritu de Elías en la tierra: Elías, Eliseo, Juan el Bautista y nuestro hermano Branham. Amén. Falta ahora la manifestación quinta, porque justamente el profeta, no obstante que anuncia juicio, es la señal de gracia de parte del Señor. Quinto, número 5, gracia es la que falta, y es la manifestación de Elías en Revelación, el capítulo 11, cuando él venga con Moisés. ¿Para qué? Para volver el corazón de los predestinados de la hora, los 144,000 judíos, los va a regresar al Señor. Dicen amén. Ahora, de este Elías, como decíamos, solo sabemos que fue un tisbita. La verdad es que ningún profeta sale de una organización. Así como Elías salió así, sin tener ningún nexo con Acab y la gente de su tiempo, así como Juan el Bautista salió sin tener nexo con los fariseos y publicanos de su día, ni con los escribas, así también sabemos que ningún profeta lo saca Dios de una organización, porque Dios es 100% contrario a todo sistema organizado como lo vemos hoy. Amén. Así que Elías salió de allí, de un lugar a donde no estaban mezclados con los hombres. Son siempre hombres levantados fuera de grupos organizados por Dios, hombres comunes, los que Dios señala. No son hombres muy especiales, no son hombres vestidos de manera muy especial, todo lo contrario, a veces son personas excepcionales, raras, a quien el mundo ve raro, porque ya hemos dicho lo que el profeta dijo en una ocasión: Dios hasta la apariencia del profeta la levanta. ¿Para qué? Para que la gente tropiece en él. Cuando el profeta, raro, como lo fue Elías y Juan el Bautista, la manera como vistieron, lo que comían, hombres velludos, hombres rarísimos, eso sirvió para tropiezo aún de aquellos. Pero Dios va a escoger un hombre feo como ese, ese hombre con esos bigotes largos y cómo se le ven esas patillas y ese pelo que ni se peina bien, y comiendo langostas y cosas, y por allá por el monte. Si Dios va a escoger un hombre, lo escogerá de aquí, ¿verdad? Un hombre educado como aquel hombre. Dios no mira la apariencia. Más feo los coge Dios todos los días. Amén. ¿Para qué? Para confundir a los que creen y ponen de su manera. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que muchas veces los hombres que Dios escogió fueron comunes y hasta sin educación, pero con tanto de Dios que no les importó nada, y retaron a reinos, y retaron a religiones, y retaron a creencias, y retaron a todo el mundo. Este Elías era un hombre de esa clase, pero era un hombre rudo del campo, que vivía en el desierto y vestía de manera muy rara, muy diferente de los líderes religiosos, ¿verdad? Con su cuellito volteado, y vestiditos impecablemente de blanco. No quiere ser como esos hombres rudos del campo, pero tanto en la apariencia como en la palabra, Elías era diferente de los hombres religiosos de su día. Él tuvo por delante una generación mala y perversa. Gobernaba entonces Acab, uno de los peores, si acaso no el peor de los reyes de Israel, porque sabemos que durante su reinado se hicieron las cosas peores. Él fue el que trajo a esa mujer Jezabel, a quien Dios usa como figura de la fe hoy día, que está corrompida, una fe adulterada. Jezabel, hija de un pagano, con quien entonces el rey Acab se casó. Pero este rey Acab era un hombre modernista, él creía en religión. No crea que Acab era un hombre ateo, contrario, no. Él tenía 400 profetas hebreos bien entrenados, y los tenía allí. Y luego en el bosque había como 450 más, y todos comían de la mesa de Jezabel, la esposa de Acab. Así que él era un hombre religioso. A este hombre Dios le envió a un profeta verdadero, un profeta suyo, pero no lo creyó ni lo recibió. Dios le envió a Elías, y ese hombre prefirió creer lo que le dijeron los 400 profetas falsos que lo que le dijo el profeta verdadero de Dios. Amén. Dios le envió a Elías, a Acab,
cuando ya Acab había llenado la copa de Dios. Y el mensaje de Elías al rey no fue un mensaje muy bueno. Las palabras están ahí registradas en el versículo 1 del capítulo 17. Le dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Amén. Vive Jehová y no Baal. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Para que un hombre diga esto, hermano, tenía que ser un hombre con mucho de Dios y con visión y ser un verdadero profeta. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni siquiera rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Amén. Antes de que Elías pudiera hacer esto, Dios le había llamado y Dios le había hablado. Y entonces ahora Elías, con la convicción de su llamamiento y la orden que recibe de parte de Dios, Elías no conoció miedo. Elías no conoció miedo. Imagínense ahora, hay que ver lo que significa que esté reinando un hombre del tipo de Acab, perverso, capaz de hacer cualquier cosa, con todo lo religioso a su favor, la iglesia y el Estado unidos, con una mujer Jezabel que tenía dominio aún sobre los cultos paganos. Así que había una mezcolanza allí, el ritual hebreo con el paganismo, todo está bajo su dominio. Pero Elías no le tomó ningún miedo a esto. No había miedo para dar su mensaje. La convicción que tenía, él sabía que poco le importaba lo que el rey pudiera hacer con él. Él tenía convicción de un mensaje de Dios, y eso es lo que venía a decir. Vive Jehová, que de ahora en adelante por años no va a haber ni lluvia ni rocío. Y cuando venga es porque yo lo digo que venga la orden. Porque así como desde ahora se va a parar, aleluya, así, cuando yo hable es cuando va a volver. Aleluya. Muy poca gente sabe lo que hay, la potencia en la vida de un profeta. Amén. ¿Te recuerdan al Señor diciendo: muchos desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán? Amén. Y el maestro lo dijo: ¿qué pudiéramos nosotros hacer por hacer regresar al profeta y ver la manifestación del Hijo del Hombre, siquiera un día aquí? Amén. Pero llegó el tiempo en la cual ya no se podrá, y dice: no podréis. ¿Por qué? Llegó el tiempo y no se podrá ver más. Amén. Oh, hermano, la gente no sabe lo que significa tener un hombre escogido, elegido por Dios como profeta en medio nuestro. Yo siempre he pensado en esa nación tan grande. Quizás me salga un poquito del mensaje, pero en esa nación tan grande que en verdad tuvo su Acab montado allí, y esa nación si hubiera podido ser como en los planes de los primeros padres, los primeros gobernantes de esa nación, que fueron en verdad lo que fueron. ¿Qué no hubiera sido esa nación si hubiera tenido a ese hombre, al profeta, como su consejero? Amén. Como tenía aquel rey a Eliseo, que no podía el rey de Siria matarlo ni hacerle ninguna emboscada ni nada. ¿Por qué? Eliseo le mandaba decir: mira, el rey de Siria te espera en tal parte, no pase por ahí. Amén. Pero ves, cuando los reyes modernistas miran en esta altura a un hombre de esta clase, raro, que no tiene apariencia, que no es el doctor tal, que no tiene el título tal, entonces dice: ese es un fanático, si lo metemos acá vamos a echar a perder el negocio. Ya el negocio está echado a perder. Quien lo puede enderezar es el profeta. Amén. Pero estas naciones, como muchas, teniendo a su lado un hombre por Dios más grande que todos los que han podido estar en esta edad, sin embargo lo apartaron y ahora recogerán el fruto de esa decisión en contra del Señor y su palabra. Amén. Entonces Dios envió a Elías, y este hombre no conoció miedo de ninguna clase. Él sabía que lo que había dicho iba a suceder, porque él sabía que era conforme a la palabra del Señor, y por eso poco le importó si dar el mensaje le costaba la cabeza. Amén. Y ya sabemos que Juan el Bautista poco le importó dar el mensaje, así le costó la cabeza. Un profeta nunca se va a doblegar ante la palabra o la condición del mundo. Él dará lo que Dios le diga, aunque le quiten la cabeza. Amén. Él tenía una comisión de Dios, y esa comisión era un
así dice el Señor. El mensaje de Elías para el rey era un mensaje de juicio, ¿ves? Porque la nación había pecado. La ley del Señor no puede ser pisoteada. Hay castigo y juicio por el pecado. Y esta nación tenía mucha religión, tenía muchos ministros religiosos, tenían el templo con la ley y todo, tenían profetas, escribas, sacerdotes, abundaban los profetas y todo. ¿Pero qué? Con todo eso, el mal más grande de esta nación y sus líderes era que estaban apartados de la palabra del Señor. Amén, hermano. El mal grande de las naciones hoy es que están apartadas de la palabra del Señor. Por eso Dios le envió a un hombre fuera de su grupo con un así dice el Señor. Y Dios entonces hizo provisión para cuidar de los suyos. Pues una vez que Elías entregó su mensaje, después que salió de la presencia de Acab, y de muy buenas ganas Acab hubiera querido hacer algo con él, porque sabemos que después lo buscó por todos esos años y no lo pudo encontrar. Cuando ya él salió de dar el mensaje a Acab, entonces el Señor le habló y el Señor lo sacó. Y fíjese lo que le dice, verso 3, fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y le dijo más, fíjese, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que el Señor, cuando usó al profeta y le envió con el mensaje, y el mensaje era un mensaje de juicio, a donde no habría lluvia, a donde no entonces por falta de la lluvia y del rocío, no iba a haber alimento, no iba a haber trigo, no iba a haber pan, no iba a haber nada. El Señor, sin embargo, hizo provisión para los suyos. Amén. Apártate de aquí a donde he decretado mi juicio y vete ahora, vete al arroyo, a donde hay agua. Aleluya. Amén. Vete a donde hay agua. Aleluya. Que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto era como decirle, yo me encargaré de cuidarte y suplir tus necesidades, con tal que tú prediques toda mi palabra. Amén. Oh, hermanos, qué verdad más extraordinaria. Sea usted fiel a Dios por encima de todas las cosas y olvídese de los demás. Dios se encargará de usted. Amén, hermano. Esto tiene que ser, hombre o mujer, que sea fiel al Señor. Dios será fiel con esa vida. Amén. Porque no podrá nadie ser avergonzado que ha confiado íntegramente en la palabra del Señor. No en la palabra de los hombres, no en la religión esto, la denominación o el nombre este o aquel, es en la palabra del Señor. Amén. Y por eso dice, yo honro a los que me honran. ¿Y de quién está hablando el Señor? Honrando a Él es honrar su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Yo honro a los que me honran, mas a los que me tienen en poco serán viles. Es vileza tener en poco la palabra de Dios y apartarla por aceptar cualquier credo o cualquier enseñanza denominacional o humana, invención de los hombres. Pero cuando el hombre o la mujer se apegan en verdad a la palabra del Señor, Dios ha prometido que cuidará de usted. Amén. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y este justo se refiere a los justificados por Dios en su palabra. Amén. Lavados por el lavacro del agua de la palabra. Aleluya, dice el amén, hermano. Entonces, con tal que Elías predicara la palabra, Dios se encargaría de todas sus necesidades. Esta es la experiencia no solamente de creyentes en las congregaciones, sino de los pastores. Ahora, este relato está figurado en el mundo actual, y aunque quizás no vamos a entrar en su aspecto político o la manera de sus gobernantes, sin embargo sabemos que en todos los países a donde ha habido conquistas, esta figura se refiere muy clara, porque Israel había entrado a la Palestina conquistándola, ¿ves? Y bajo Josué, ordenado de Dios, echaron fuera a todos sus ocupantes y poseyeron la tierra. Y en el principio, ¿ves? Esa nación del norte, cuando el profeta predicaba, les hacía mención a los de la tierra suya, que en el principio esa nación del norte tuvo grandes líderes espirituales. Lo mismo que Israel. Israel tuvo grandes líderes. Samuel,
David, tanto de los grandes hombres del pasado. Lo mismo se puede decir de esta república. En el norte, hombres como Washington, hombres como Lincoln, eran no solamente hombres grandes en la política, sino eran grandes hombres espirituales. Y dejaron tras sí una estela de verdaderos hombres espirituales. Amén. Grandes hombres. En el sur, no podíamos decir menos de hombres que Dios ha levantado y que conquistaron y echaron fuera el enemigo. ¿Para qué? Para poder poseer la tierra y dársela a los ocupantes a los cuales le podía pertenecer. Y por eso, aquí en nuestro país, hallamos el máximo representante del país, que es Bolívar. En Argentina y los lugares del sur, a San Martín. Pero, como sucede en todas las épocas, sucedió con Israel también. Con el tiempo, y lo vemos claramente en todos los gobiernos modernos, cada uno a menudo que pasa el tiempo, comienzan a prostituirse, comienzan a hacer mezclas, comienzan a hacer las cosas diferentes. Nosotros no nos estamos interesados en meter en la política de nuestros países, pero sabemos que es imposible llegar a concebir o a creer que los ideales de la nación hoy, o los que están allí, pueden ser iguales a los ideales de Bolívar, o al empuje por la cual ese hombre, y San Martín, y Washington, y Lincoln entregaron sus vidas. ¿Por qué? Los años han pasado, y todas las naciones se van prostituyendo. Los cambios, las cosas mejores, y hallamos a hoy la prensa en los distintos lugares, que si bien en el tiempo pasado sería capaz de respaldar la moralidad y sacar a la luz las cosas sucias, porque habían gobernantes que podían en verdad ver que eso sucedía. Hoy no, hoy es una risa, y hoy es alarde de toda la inmoralidad, y la prensa y los periódicos y los gobernantes se hacen, como decimos, de la vista gorda ante las publicaciones de revistas y todo, que ahora muchas de ellas están respaldadas y tienen la autorización para entrar aún por el correo, cosas que antes, hace no más que unos pocos años atrás, hombres en lugares prominentes condenaron y no permitieron que pasara por el correo cierta revista. Hoy ya está aprobado ya. En el norte ha sido así, y en nuestro país ni hablar. Aquí entra de todas clases de suciedad, como entra en muchos países así. Así que con el tiempo Israel se prostituyó, se hicieron modernos, que no quisieron oír ya más la palabra pura del Señor. Y ante una sociedad y civilización tal, podemos imaginarnos lo que dijeron de un hombre como Elías, que se presentara vestido diferente, con ese vestido de pelos de camello, él en sí todo velludo, con esa, como dijeron, esas patillas y esa barba y bigotes largos, y un hombre con una mirada que no era una mirada cualquiera, si quizás no era un hombre muy grande, y cuando lo vieron, ahí está, un fanático, ese viene del campo allí del monte, ese es un loco, un anticuado, pero bendito Dios, Dios usa esos locos y esos anticuados para dar su palabra. Amén. Ellos eran religiosos, con líderes sinceros, líderes religiosos sinceros, pero se necesitaba verdadera palabra de Dios para despertar a esa nación en su tiempo y para que sintieran el impacto del juicio. Despreciar el así dice el Señor es juicio, y esto es lo que está esperando o espera a todas las naciones hoy bajo la tierra. Pero este relato, hermano, nos lleva en figura a ver la situación espiritual, que es lo que a nosotros nos corresponde. Porque los aspectos políticos pueden brincar y saltar y hacer lo que quieran. Eso a nosotros no nos hace mella, porque no tenemos interés en esas cosas. Cada quien se ocupa de lo que le corresponde. Nosotros estamos ocupados en las cosas espirituales. Amén. Ni queremos mando, ni estamos buscándolo. Líbranos Dios de pensar en eso. Tenemos un reino que no va a pasar nunca. Aquí no importa quién se monte. Mañana o pasado, Dios lo quita y pone otro, y quita y pone otro. Pero el reino del Señor, dice, es aquella piedra que vio Daniel, que bajó, y aquella estatua con la cabeza de oro y el pecho de plata y el cuerpo, el bajo vientre de metal y luego abajo de hierro, aquella piedra que fue desprendida y no cortada con mano, desmenuzó todo. Figura lo que va a pasar. A ese reino pertenecemos nosotros, el reino que permanece para siempre. Dicen amén, hermano. Entonces,
Este relato nos lleva a ver lo espiritual que es el interés. La palabra del profeta que hizo anunció una sequía, anunció hambre que vendría porque no iba a venir más lluvias sobre la tierra. Y esto es exactamente lo que el mundo hoy está experimentando en lo espiritual. Hermanos, los grandes líderes religiosos, las revistas, los periódicos, ahí están, si usted los puede ver, algunos de ellos, es esto, hablando de que el mundo le hace falta que Dios levante un profeta, dice. Dios se lo levantó y no le hicieron caso. Hace falta que venga un avivamiento, hace falta esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo está experimentando una sequía en el tiempo presente. Amén. Ya, hermanos, sabemos que se acabaron los avivamientos, por eso no se oyen de grandes campañas, Los pocos evangelistas en el campo ya no suenan. Amén, ya no suenan. Lo que intentan hacer se les viene al suelo porque no pueden prosperar. ¿Por qué? Hay sequía, y sequía es falta de agua, y usted lo entiende. Amén. No hay demostración del Espíritu ya, y sus esfuerzos o son pocos o de ningún valor. Y hallamos pues a los hombres hoy que no entienden que esta es una sequía que ha sido decretada por Dios. Aleluya. Hermanos, es lo que tenemos que entender. Dios dijo ayer, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y mientras Dios no diga que vuelva la lluvia, no va a volver. Amén, hermanos. Y esto es lo que hay, un decreto de Dios. La palabra del Señor, por ella sabemos que es así. Los porfiados, los testarudos, que intentan probar lo contrario, fracasan. Y todavía, en meses pasados, los hubo, los que empezaron aquí a tener una campaña y que para probarnos que lo que estábamos diciendo no era verdad, y empezaron con que si Barquisimeto para Cristo. Que si Barquisimeto para Cristo. Y que ahora nos digan cuántos de los barquisimetanos les quedaron allí en las iglesias. Y no estamos diciendo para burla o para procurar probar que ellos no van a crecer y nosotros sí. Líbranos Dios de eso. Estamos diciendo esto para probar que cuando lo dijimos y repetimos la palabra del profeta, estamos repitiendo lo que por convicción sabíamos que era la verdad. Pero siempre el diablo es testarudo y él quiere probarle a Dios que es un mentiroso. Ellos quieren probarnos a nosotros que somos unos mentirosos, pero no saben que están probando a Dios. Y entonces los encontramos como el diablo cuando vio a Job, y el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay hombre como él en la tierra. Y dijo, ¿qué va? Eso no es verdad. Pruébalo así para que veas que te voy a probar que ese hombre. Dice, bueno, anda pues y haz lo que quieras. Y se rompió la cabeza, le quitó todos los hijos, le quitó toda la hacienda, hasta lo tocó en su cuerpo y rompió. Y cuando ese hombre estaba en la más grande desesperación, Dios le probó que ese era siervo suyo. Le dijo, aunque me maten, en él confío. Amén. Cuando se desecha esta mi piel y no vea nada, dice, yo sé que mi Redentor vive y en mi carne lo voy a ver. Amén. Y Dios probó por su palabra. Aleluya, que él decía verdad. Y que no importa lo testarudo que puede ser el diablo y sus instrumentos, nunca pueden hacer que lo que Dios ha dicho pueda ser quebrantado. Amén. Los hemos visto fracasar, no solamente aquí en la ciudad de Barquisimeto, sino en el estado Zulia, y en Caracas, y por allá, y toda esa bulla, y en otras partes también, a donde empiezan a decir que los pueblos y las naciones son para Cristo. En mal tiempo lo tomaron, porque ya Elías dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. La palabra de Elías es la palabra de Dios, y el Elías de hoy nos dijo eso, aleluya, y lo creemos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Los hemos visto fracasar. ¿Por qué? La palabra de Dios no puede caer en tierra. Así como no hubo lluvia ni rocío después que Dios lo decretó, así hoy tampoco van a haber ningún movimiento del Espíritu Santo. Nos vienen a decir por allá, mire, que no sé cuántos recibieron el Espíritu Santo, que si 50 por allá. Y esos 50 que recibieron el Espíritu Santo están creyendo la palabra y el mensaje de hoy. No, son enemigos de... Pero ¿y cómo recibieron el Espíritu? Bueno, hablaron en lenguas. Y usted que sabe mejor ahora sabe que sería bueno preguntar qué espíritu fue el que recibieron. Amén. Así que
hoy no hay movimientos, porque el profeta dijo que esto sucedería antes de la venida, la segunda venida de Cristo. Ahora fíjense, ¿quién dijo esto como profeta? Y por eso es que hallamos que la palabra del profeta presente tiene que estar de acuerdo con la palabra del profeta pasado. Porque si el profeta hoy tiene palabra de Dios y el profeta ayer tuvo palabra de Dios, no se pueden contradecir. Amén. Ahora fíjense lo que dice Amós. Apúntelo ahí en el capítulo 8 de Amós y el verso 11. ¿Qué dijo Amós? El mismo que dijo que el Señor no haría nada si no le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Mira lo que dijo Amós. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír palabra de Jehová. Amén. ¿Cuándo sería esto? Antes del día grande del Señor, antes del fin. Dios dijo, voy a enviar hambre a la tierra, voy a enviar sequía a la tierra. Amén. Aleluya. Estos son estos días presentes. ¿Por qué? La iglesia hoy ha hecho lo que hizo la iglesia en el pasado, o sea, la congregación de Israel en el pasado. ¿Qué hizo? Se modernizó y se apartó ayer de la palabra de Dios. Y hoy las iglesias, la iglesia en sentido general, se ha apartado de la palabra pura del Señor. Y se ha apartado también del profeta que la trajo para esta edad. ¿Y que ha hecho en cambio? Se ha identificado con dogmas, con credos, con principios teológicos, con tradiciones humanas, todo producto de los hombres. Entonces esta sequía espiritual, figurando o figurada en aquella del pasado, esta sequía espiritual hoy señala el juicio que viene. Dicen amén, hermano. No podrán escapar como ayer tampoco escaparon. Dese cuenta que es en tiempos como estos cuando Dios levanta su voz, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Como a Elías ayer, así fue a Elías de hoy. Y como ellos tenían palabra revelada por Dios, esa palabra se cumplirá. Y de eso no tenemos ningún temor. Nos abundan los testimonios para repetir lo que el profeta dijo. Y lo decimos sin ningún temor. Aleluya. Amén. No estamos temerosos al afirmar lo que fue palabra en la boca del profeta. Amén. Cuando lo dijimos, lo hicimos en fidelidad a lo que creímos. Y no hemos sido defraudados, porque el mundo está confesando lo que ya el profeta dijo hace algún tiempo. Que había sequía, que se acabó el avivamiento. Amén. Y lo dijo público, como ustedes lo oyeron aquí el hermano Libel narrarnos el caso de aquel evangelista que vino a la plataforma. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero como cae también, lo voy a decir. Se paró aquel evangelista a decir que el Señor se le había aparecido en su cuarto como un ángel, lo vestió de blanco con una luz y le dijo que un gran avivamiento iba a arrasar la tierra. ¿Ve usted? Y el profeta, sin saber nada, subió a la plataforma y empezó a oler, empezó a discernir y sabía que por ahí algo estaba hediondo y malo. Y dijo, hay un espíritu extraño en esta reunión. Y la gente calladita y estaba oliendo a ver dónde le salía el tufo, porque esa era una inmundicia, es una mentira del diablo. Hay un espíritu errado en esta congregación, le dijo, y alguien les ha dicho que viene un gran avivamiento. Mentira, los avivamientos se acabaron. ¿Por qué sucedió? Como el profeta lo ha dicho, porque habló palabra del Señor. Así dice el Señor, los avivamientos se acabaron. Amén. Tome usted la revista de los más grandes evangelistas y de los grandes hombres para allá y para acá y vea ahora qué están sacando. Algunos de ellos ya lo que están sacando, ¿sabe qué? Y no mienten, es sacando las cosas, ¿sabes? De la campaña en tal tiempo y de la campaña en cual tiempo. No hay nada. Amén. Y una más que otra cosita que Dios. Y cuando lleguen a ver y que grandes manifestaciones de gente salvada, ellos mismos dicen que cuando regresan no encuentran ni el 10% ni el 1% de la gente que regresa. Uno dijo de ellos, dijo estando el profeta vivo, que él a veces llegaba a una ciudad y tenía 30,000 conversos,
Y cuando regresaba a verlos en las iglesias no encontraba 30. 1 por 1000. 1 por 1000 se quedaban. Y eso hace tiempo. ¿Cómo será ahora? ¿No lo estamos sintiendo nosotros? ¿Desde cuándo los que me oyen aquí en el auditorio y los que pueden estar oyéndome por la cinta, desde cuándo no oyen de campañas de verdaderos avivamientos? No la podrán oír, porque Dios no se puede contradecir y Dios respalda su palabra. El Señor dice, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Y si Él habló por su profeta, bendito Dios, esa palabra se cumplirá. ¿Por qué? Se cumplió ayer. Y cuando Elías le dijo a Acab, no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra, la Escritura dice, 3 años y medio duraron sin ver nada. Dicen amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la sequía hoy es sequía espiritual. Dios no nos ha permitido ser defraudados, porque lo que tiene base en la palabra no puede dejar de cumplirse. Entonces hay sequía hoy, una sequía espiritual, porque Dios lo dijo y así tenía que ser. Y esta sequía no será levantada, sino por palabra de Dios. Amén. Ahora, durante esta sequía en Israel, Elías tuvo un lugar secreto a donde ir. Amén. Esto es lo que queremos ver ahora. Aleluya. Amén. Este lugar secreto fue un lugar proveído por Dios mismo para Elías. No fue la iglesia la que proveyó, no fueron los religiosos los que proveyeron este lugar. Hoy la iglesia ni los religiosos saben qué hacer con la frialdad y la mundanalidad y la inmoralidad que está entrando a las iglesias. No hay lugar de refugio, no pueden ellos producirlo porque ellos están en sequía. No fue un lugar proveído por el rey para Elías, ni siquiera fue el mismo Elías el que se buscó y proveyó ese lugar. ¿Quién lo proveyó? Fue Dios mismo. Dios mismo proveyó este lugar secreto para que Elías pudiera ser alimentado durante toda la sequía. Amén, hermanos. ¿Les trae a memoria la realidad de esto en la experiencia? En este lugar, mientras estaba en esa sequía, Dios guardó y proveyó a Elías. ¿Para qué? Para que no le faltara nada. Dios le suplió a Elías suficiente comida de día en día. Elías no tenía preocupación en pensar que la comida le pudiera faltar. No, Dios lo había ordenado. Amén. Yo le digo, los cuervos te darán allí de comer. Amén. Allí de comer. Este es un tipo perfecto de nuestro lugar secreto en Cristo, la palabra para hoy. Porque mientras el mundo está actualmente en sequía espiritual, mientras están procurando alimentarse con la paja denominacional, con los esfuerzos mentirosos del concilio ecuménico, mientras están como metal que resuena o címbalo que retiñe, mientras están teniendo una forma de piedad, pero negando la eficacia de la palabra, mientras que en su ignorancia hacen como David, procurando llevar la palabra en un carro nuevo, apartándose de la palabra del Dios, porque hoy la han rechazado como ayer, de la misma manera que hicieron en el tiempo de Elías, cuando creyendo que la tenían, la rechazaron. Mientras todo esto está pasando hoy en el mundo religioso denominacional, aleluya, los elegidos, figurados en Elías, aleluya, están en un lugar secreto proveído por Dios con todo el alimento que necesitan. Amén, hermano. Ahora oiga lo que dije. Dije los elegidos figurados en Elías. Amén. Cuando el Señor le mostró el reino de Dios viniendo a los discípulos, el maestro estaba transfigurado. ¿Y había quién? Elías y Moisés. Moisés figurando a los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y Elías figurando a los hombres y mujeres hoy que no verán muerte, porque dice, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. Elías ahí en el monte mostrando la segunda venida de Cristo en figura de cómo iba a ser, ahí estaba Elías en figura de nosotros. Los vivos de hoy, dicen amén, hermano, los vivos de hoy. Así que Elías
estaba allí, figurando a los que van a ser raptados. Los elegidos hoy, figurados en Elías, están en ese lugar secreto proveído por Dios. Este lugar secreto es en Cristo, aleluya, en la palabra. ¿Cómo puede un rey, un político o una de las denominaciones cualquiera, cómo puede un líder religioso que está fuera de la palabra proveernos a nosotros un lugar de escondite, un lugar de alimento en medio de la sequía? No pueden. Por eso el lugar escogido por Dios ha sido Dios mismo el que lo escogió, y ese lugar donde hoy los elegidos están comiendo y manteniéndose mientras el mundo está en sequía, los elegidos están comiendo pan y del bueno. Aleluya. ¿Por qué? Están comiendo de la palabra del Señor, proveída por Dios, a donde Dios ha ordenado que no nos faltará alimento durante todo el tiempo de la sequía. Aleluya. Amén, hermano. ¿No nos anima esto? ¿No nos da esto un gozo saber que mientras los líderes en el mundo entero y donde quiera están queja que te queja para allá, y que ya no tienen suficiente gente porque tampoco le gente suficiente plata? Amén. Y no ven lo que vienen, la fama se le está viniendo al suelo, porque aún no pueden decir esto y aquello como antes. Estos poquitos predestinados, aquí en Venezuela, allá en Puerto Rico, allá en Nueva York, ese hermanito solito allá en Santo Domingo, bendito Dios, estamos comiendo del pan. Y qué bueno sabe, aleluya, gloria a Dios para siempre. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar secreto proveído, no por los hombres, sino por el mismo Dios. ¿Por qué? Si el alimento nuestro es palabra de Dios, la palabra de Dios sale de Dios. Amén. Esto ha sido, hermano, una profecía o una perfecta figura para hoy. ¿Ves? Que ha hallado entre nosotros perfecto cumplimiento. No nos ha faltado la palabra que nos alimenta, ni nos faltará. Aleluya. Yo he mandado, dijo el Señor. Aleluya. Yo he mandado. Recordamos aquellas palabras cuando el profeta, hablando de aquella visión, le dijo que almacenar alimentos. Aleluya. Y ahí está, el Señor sabía que el profeta iba a tener suficientes mensajes, iba a dar la palabra suficiente. Y nosotros, hermanos, tendremos palabra de aquí hasta que el Señor venga, tendremos palabra, la palabra del profeta. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, porque es palabra de Dios. Amén, hermano. Se necesita ser simiente predestinada para darnos cuenta de esos minúsculos o aparentes pequeños detalles de la vida de un profeta verdadero. Dicen amén. Entonces no nos ha faltado palabra que nos alimente, ni tampoco nos va a faltar, porque Dios lo ha decretado. ¿Cómo debemos dar gracias por esto, hermano? Amén. ¿Cómo debemos alabar al Señor por esto? Que no nos va a faltar palabra. Cada vez que metemos la mano esa ahí en la tinaja, ahí está la palabra. Gloria a Dios. Notemos ahora que mientras Dios hacía planes para castigar a los incrédulos, al mismo tiempo Dios hacía planes para el bienestar de los creyentes. Este ha sido el plan de Dios a través de los edades. Por eso Dios levanta siempre mensajeros. Cuando el mensaje es dado, el mensaje hace dos cosas: anuncia juicio a los incrédulos y a los rebeldes, pero también el mismo mensaje prepara a los predestinados de la hora. Por eso vemos esta secuencia en la historia bíblica desde el principio. Cuando el tiempo del diluvio vino y trajo juicio a los rebeldes, a los impenitentes antidiluvianos, el mismo mensaje hizo que Noé aparejara el arca donde él y su casa se salvaran. ¿Ve usted? El mensaje que dice: Dios los va a matar, un diluvio va a venir. Si un diluvio venía, se necesitaba un arca. Así que el diluvio anunció para juicio, y a la vez se hizo el arca por orden de Dios, para que él fuese salvado. Cuando el juicio vino sobre Faraón y los egipcios rebeldes, Dios hizo una vía de escape a los suyos a través del Mar Rojo. Amén. Porque a donde no parece haber un camino, Dios hace camino a los suyos. ¿Por qué? Él dijo: yo soy el camino,
¿Cómo debemos aprender eso? Amén, hermano. Cuando somos simiente predestinada de Dios, ¿usted sabe lo que significa? Que usted estaba en la mente de Dios desde el principio y que usted ahora ha sido manifestado. ¿Y usted va a ser acaso un cobarde o una persona así, ahogándose en un vaso de agua, una ponchera de agua? No, mi hermano. Dios le tuvo a usted en sus pensamientos y ahora le ha manifestado. Usted no puede ser ni cobarde, ni gente afanosa, ni preocupada. Descanse en el Señor, porque lo que Él tiene que hacer, lo va a hacer para usted. Ya lo pensó y lo decretó. Así que cuando más se encuentre amarrado con problemas, diga gloria a Dios, porque Dios tiene una salida para eso. Dios hará el camino donde no lo hay. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Nos damos cuenta que estamos frente a una hora en la historia como nunca antes. Y los temores del mundo no deben ser en los cohetes teledirigidos con bombas o cabezas atómicas. Los temores del mundo deben ser puestos en la iglesia, porque ella, la iglesia, es la que nosotros debemos observar, porque sobre ella está la responsabilidad de la hora. Amén. Entonces, así como Dios hizo provisión para guardar a Elías ayer, así Dios en esta hora también ha hecho provisión para guardar a los suyos, porque ha llegado la hora de Dios cuando Él va a manifestar sus juicios. Porque si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra en el pasado, sino que dice la Escritura que los condenó por destrucción, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia de Dios. Y si destruyó a Capernaum cuando dijo, tú que estás elevado hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, entonces Dios no podría ser justo si dejara pasar por alto a esta generación que ha estado haciendo lo mismo que los otros han estado haciendo. Amén. Y con mayor responsabilidad, porque Dios le ha dado su palabra para esta edad. Hoy hay más Biblia que en cualquier otra edad. Las sociedades bíblicas se jactan en decir de los miles o millones de porciones de la Biblia que en todas partes del mundo está regado, aún en los países latinos donde ha sido más difícil publicar. ¿Y ahora qué? Con todo lo que están haciendo hay mayor responsabilidad. Amén. Porque están pisoteando la palabra y miran a la Biblia como un libro más como cualquier otro. Y algunos se mofan y se ríen de él. Así que Dios hará juicios a esta generación también. Que se tarden en hacerlo no significa que no lo hará. Lo va a hacer de todas maneras. Porque esta generación ha hecho lo mismo que las generaciones anteriores. Y Dios en las generaciones anteriores no se quedó sin testimonio, levantando siempre un hombre que podía testificar en contra de su pecado, a quien en el pasado no creyeron, es verdad, sino que se mofaron de él. Hoy también Dios ha levantado su voz, testificando en contra de este mundo, y no solamente contra la condición inmoral, sino en contra de la perversión de la palabra, que esta es la cosa más tremenda, la perversión de la palabra, porque esta es la característica de esta edad, perversión de la palabra por engaño del diablo, condición que todos los religiosos aceptan porque están ciegos y están engañados, y se necesitaba una condición tal como la de hoy para que la ira de Dios pueda venir sobre este mundo. Ahora usted se da cuenta si estaremos en la peor de todas las edades del mundo, esta hoy, hablando del mundo. Para los creyentes es la mejor, aleluya, la última, pero para el mundo es la peor, porque Dios siempre hace su juicio cuando la copa se le llena. Amén. Así que esta edad es la peor, y es por eso que Dios la va a tornar en ceniza, y dice Malaquías 4:1, que no va a quedar ni raíz ni rama. Amén. Se necesitaba una condición como la que ha llegado a este mundo, para que la ira de Dios se pueda venir sobre él. Ya muchos religiosos ni en milagros quieren creer. ¿Qué nos dicen? Que ya los milagros han pasado, y ofrecen hasta grandes sumas a quien les pueda mostrar un milagro. En el norte con mucha frecuencia ha pasado esto. Cuando ha llegado un hombre, un evangelista, que muestra el poder de Dios en acción para sanidades y milagros, empiezan los titulares en algunos periódicos corrientes, mundanos, a donde uno, llamado cristiano,
dice que reta que le muestre un milagro y que tiene $1,000 para darle, o sea, 4 o 5 mil bolívares al que le muestre un milagro. Tal gente, hermanos, dice el profeta, no vería centenares de milagros si Dios llegara a obrar en ellos. ¿Por qué? Están ciegos y engañados, ¿ves? Y los ciegos no pueden ver milagros. Y esta generación se ha tornado en esta forma como una generación ciega que no puede ver nunca jamás las maravillas del Señor. Amén. ¿Por qué? No creen a la palabra. Dios dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Si Dios dice eso en su palabra, y si se agarran de Juan 3:16 y se agarran del capítulo del libro de los Hechos en sus diferentes capítulos y los demás, y la cogen para ellos y dicen que sí, esto es bueno y yo soy salvo porque aquí dice tal cosa, pues ¿por qué entonces rechazan el resto de la palabra? ¿Por qué rechazan cuando Dios dice que antes de que venga la gran tribulación Dios había de enviar a Elías el profeta? Amén. ¿Por qué habían entonces de rechazar las manifestaciones de Dios para esta hora cuando Dios la ha vindicado? Entonces esta gente de esta edad no verá nunca un milagro ni que usted se lo enseñe. Amén. ¿Por qué? Están ciegos y engañados. Y los ciegos no pueden ver milagros. Amén, hermano. Los ciegos no pueden ver milagros. Esto lo entienda usted. Un ciego no puede ver un milagro. No lo puede ver. Porque espiritualmente no está preparado para ello. ¿Cuántos dicen amén? Dicen gloria a Dios. Entonces decíamos que hoy la gente, por la condición de perversión de la palabra, por engaño, no pueden ver los milagros, no pueden ver las cosas de Dios. Mucha gente quiere ver que le muestren, pero la gente no vería ni aun centenares de milagros que Dios obrara. Y la razón, decimos, es porque están ciegos y engañados. Y los ciegos no pueden ver milagros. Ustedes recuerdan el caso de Eliseo con el ejército de Siria. Bueno, apunten ahí en sus Biblias, Segunda de Reyes 6. Y desde el versículo 8 en adelante, usted encuentra el relato del rey de Siria queriendo ponerle una emboscada al rey de Israel para matarlo. Entonces, él le ponía una emboscada aquí y el rey no pasaba por allí. Y le ponía una emboscada por acá y el rey no pasaba por allí. El rey de Siria entonces reunió a su gabinete y le dijo, sean francos conmigo, alguno de ustedes aquí me está traicionando. Llegó un hombre que sabía algo de Israel y sabía que en Israel había profeta, y ese hombre sabía lo que significaba un profeta, aunque podía estar con los paganos. Le dijo, no, mi rey, no juzgue así al ejército, los hombres te son fieles. Es que tú no sabes que en Israel hay un hombre que se llama Eliseo, que se sabe lo más mínimo que tú haces en tu cámara oculta. Entonces el rey dijo, bueno, si ese es el obstáculo, vamos a quitar el obstáculo. Él creía que podía acabar con el profeta. Le dijo entonces, ¿a dónde vive ese hombre? Bueno, sabemos que vive en Dotán. A Dotán entonces el ejército, vamos a acercar a ese hombre. Si quitamos ese hombre del medio, entonces ya podemos liquidar al rey. Así que se fueron allá. Hoy el ejército a medianoche se acercó y cercaron toda la ciudad. Y se paró temprano el siervo de Eliseo. Y cuando vio el ejército se asombró y dijo, ay mi señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque él vio todos los carros del ejército, toda la gente rodeando. Y aquel hombre que no sabía mucho, y dice, ay señor, ¿y ahora qué nos vamos a hacer? Eliseo con toda la calma, y un profeta le dijo, no te preocupes, ¿tú crees que esos son muchos? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh, qué respuesta. Y aquel siervo seguramente se limpió los ojos y decía, bueno, pero ¿quiénes son los que están con nosotros? Y se volteaba por donde quiera y le dijo, ¿es que no los has visto? Ven acá. Le puso la mano y le dijo, Señor, abre los ojos a este hombre. Y cuando se lo abrió, bendito Dios, ¿qué fue lo que vio? Carros de fuego. Todo, y lo vio el monte lleno de carros de fuego. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Hermano, yo me pongo a pensar a veces cuando usted tiene el agua al cuello, y usted está en problema y parece que ya se va a morir. Dígale, Señor, ábreme los ojos para ver quiénes están a mi lado. Amén. Que si viene la policía, que si viene esto, que si viene aquello, que... Oh, dile, Señor, ábreme los ojos porque... Y el Señor se los va a abrir, hermano, para mostrarle
más son los que son con el Señor que los que son con ellos. Así que entonces, cuando esto sucedió, se asombró, y entonces vino, y cuando la gente se acercó y empezaron a preguntar por Eliseo, el Señor le dijo: Señor, hiérelos con ceguedad. Y como el profeta sabía lo que estaba haciendo, se le acercó allá. Ellos andan buscando a Eliseo. Amén. Ahora se le aparece Eliseo y le dicen: aquí estoy. ¿A quién buscan ustedes? ¿A Eliseo? Le dijeron: sí. Digan: vengan para enseñarle dónde está. Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron? ¿Ah? Estaban buscando a Eliseo, pero aquí está Eliseo. Él no le dice: yo soy Eliseo. Si le dice: ¿a quién buscan? A Eliseo. Sí, vengan para enseñarle dónde está. Aleluya. ¿Qué pasó? Estaban ciegos para reconocer a Eliseo. Amén, hermano. ¿Quién obró esa ceguedad? Dios, por la oración del profeta. Hoy la gente religiosa está tan ciega que Dios baja a ellos, vindica su obra, hace lo que dice la Biblia que iba a hacer en esta edad, y con todo no le pueden ver. ¿Por qué? Están espiritualmente ciegos para ver lo que deben ver. Amén. Como Dios cegó a aquellos ayer por su incredulidad y perversión de la palabra, Dios hoy los ha cegado. Usted me dice: ¿hace Dios eso con la gente? Sí. Y no solamente lo hizo en aquel relato, porque aquello era figura. Eso no está escrito así nomás. Eso tenía un propósito en el plan del Señor: probar que Dios puede cegar a la gente para que no vea lo que ellos quieran ver. Amén. Por eso decimos que hay la gente que muestra un milagro para verla. Dios le hace 1000 milagros y no lo ven. Amén. Porque es de Dios el permitir que usted vea sus cosas espirituales. Por eso hay tan poca gente en este mensaje. ¿Por qué? Dios los ha cegado. Dice: a nosotros de la iglesia, gente espiritual, esta denominación, pues a estas iglesias Dios los ha cegado. ¿Quiere pruebas en la Biblia? Nada más que tiene que buscar a ver lo que Dios hizo con los judíos. Busque Romanos 11 y lea ahí el relato de cómo los judíos se torcieron atrás, se volvieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios los cegó. Dice todavía, cuando leen el libro de la ley, hay un velo delante de ellos y ellos no pueden ver a Cristo, no pueden ver la verdad de la gracia, no pueden ver el sacrificio. ¿Por qué? Dios los cegó, porque llegaron a ser tan duros y tan incrédulos, tan pervertidos en la palabra, que entonces la dureza Dios permitió que viniera sobre ellos incredulidad. Es un velo que no le puede ser quitado. Y Dios cegó a Israel. ¿Para qué? Para sacar la luz a los gentiles. Ahora en esta edad los planes se han tornado en repetición de historia. Apocalipsis 3:17 muestra que esta iglesia, la Odisea, una de sus características es que está ciega y no lo sabe. Amén. Porque decís: vemos, por eso vuestro pecado permanece, dijo el Señor. Pero Dios dice que esta edad está ciega y no puede ver. Entonces Dios en esta edad que ha hecho, ha cegado a los gentiles hoy, primero para sacar a la novia, aleluya, y para lidiar con Israel de nuevo. Porque cuando Dios está lidiando con los gentiles, es con los gentiles. Cuando está lidiando con Israel, es con Israel. Dejó de lidiar con Israel y todos estos años ha estado lidiando con los gentiles. Llegó el tiempo en que ahora dejó de lidiar con los gentiles, dejó de lidiar con la iglesia. ¿Por qué? Está sacando en este tiempo de sequía a la novia y pronto va a lidiar con Israel como nación. ¿Dicen amén? Aleluya. ¿Por qué? El mundo en esta edad ha llegado al colmo, repitiéndose la historia de mofa y de burla a las cosas dichas por Dios en sus palabras. Y volviendo a Elías y a Eliseo, ¿ustedes recuerdan a Elías? Después que Elías fue raptado y Elías venía con la doble porción de Eliseo, Eliseo venía con la doble porción que le bajó de Elías. Cuando llegó a Betel, se encontró con algunos que pudiéramos decir que son la expresión de los llamados pavitos hoy. No sé cuántos muchachos habían, es probable que hubo un centenar de ellos, pavitos,
cercados por allá en alguna parte de la ciudad de Betel. Y cuando vieron venir a Eliseo, que no obstante que era joven, llegó a ser calvo desde juventud. Lo vieron calvo, les vieron que le brillaba la cabeza en el sol. Y como sabían que era un fanático que venía diciendo que Elías se lo llevó el Señor en un torbellino, comenzaron ahí esos grupos de pavitos ahí en Betel, y empezaron ahí a voz en cuello, como se paran algunos pavitos a burlarse de las cosas de Dios, y empezaron a decirle: calvo sube, calvo sube, calvo sube. Eso es una mofa que hubo ayer a las más grandes verdades, o sea, al mensaje dado por el Elías de la hora. Amén. La juventud de ayer, oh hermanos, fíjense, la juventud de ayer en ese tiempo en Betel se burló nada menos que del más grande hombre que la tierra tenía, Eliseo, con el espíritu de Elías. Dice que fue tan tremendo lo que vino sobre Eliseo, palabra de Dios vino y dijo y los maldijo. ¿Y qué pasó? Salieron dos osas o osos de ahí del campo, del monte. ¿De dónde vinieron? Solamente Dios sabe. Pero salieron dos de ellos. ¿Y qué pasó? Dice, despedazaron a 42 de esos muchachos. No es perfecta figura, 42, los 42 meses de la tribulación. ¿Usted que está puesta ahí? ¿Por qué no mataron 43 ni 41, sino 42? Porque la mofa de la verdad de la palabra para hoy, eso es lo que le va a tomar tantos días o meses como días de mofa y de burla la verdad del Señor hoy. Amén. Pero ¿qué es esto? El espíritu de la edad. Cada vez no creen a la palabra para la edad y ellos le dan la interpretación que les parece, y para colmo quieren que nosotros la creamos y quieren hasta convencernos y hacernos creer que estamos errados y que Dios no es uno sino que es tres. ¿Cómo nos van a convencer si tenemos palabra del Señor? Amén. Pero la Escritura dice que ella no es de interpretación particular. Ellos pueden decirnos a nosotros que somos un grupito que estamos interpretando mal la palabra. Pero justamente hay un dicho que dice que mono no ve su rabo. Amén. Y ellos, los bautistas, dicen que tienen la interpretación bautista. Los pentecostales dicen que tienen la interpretación pentecostal. Los metodistas dicen que tienen la interpretación metodista. Y los presbiterianos tienen la interpretación presbiteriana. Y los adventistas tienen la interpretación adventista. Y bendito Dios, las 969 sectas cristianas en el mundo tienen su propia interpretación. ¿Ve usted? ¿Pero qué dice Dios? Que su palabra no es de interpretación privada. O sea, que su palabra no es de interpretación de los hombres. Aleluya. Amén. Dios es su propio intérprete. Eso de interpretación pentecostal, lo que sea, es algo contrario a Dios y su palabra. La confirmación de Dios a su palabra es siempre su interpretación. Dios en el principio dijo, sea la luz. Cuando la luz vino, ahí estaba la interpretación de esa palabra. Amén. Cuando Él dijo, una virgen concebirá, y la virgen concibió, ahí está la interpretación de su palabra. Que usted no la entienda, que usted no la crea, que usted la tuerce, no tiene nada que ver. Dios cumple lo que Él dice y esa es su interpretación. Amén. Él dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. En Pentecostés se cumplió. ¿Qué es esto? Que están llenos de mosto. Dije, esto no es nada de eso. Este es el espíritu que fue derramado, como lo dijo Joel. Eso fue las palabras de Pedro diciendo a esa gente. Esta es la interpretación de lo que Joel hace 700 años había dicho. Amén. Luego Dios dijo lo que haría en los últimos días, los tiempos en que estamos viviendo, y Dios lo ha hecho. Esa es su interpretación para la edad. Amén. La manifestación de su palabra. La incredulidad y la mofa de hoy no pueden nunca hacer nula la palabra del Señor. Él la ha dicho, la ha cumplido y la ha vindicado. Y la simiente predestinada la ha visto y la cree. Toca la simiente predestinada seguir adelante sin importarnos lo que el mundo religioso pueda decir o pueda hacer. El Señor Jesús se encontró con incredulidad y mofa obstinada en su ministerio, pero eso no lo paró. Él prosiguió adelante.
¿Qué les dijo a los incrédulos? Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? En ellas es donde ustedes tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Que yo no soy el Cristo, que yo no soy el enviado, que yo no soy el Hijo de Dios. Pues busquen en la Escritura a ver si es verdad o no es verdad. Aleluya. Qué más testimonio poderoso que es. Los que eran de Dios hallaron el testimonio de Cristo en las Escrituras. Por eso Felipe va y se encuentra con Natanael. ¿Y qué fue lo que le dijo? Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Aleluya. Amén. Felipe ya había escudriñado la Escritura, ya había volteado para acá y se dio cuenta que los profetas y Moisés habían dicho que para esa edad había un hombre que vendría. Y Felipe, como era simiente predestinada, enseguida dijo, este es el hombre. La simiente predestinada hoy ve al profeta y dice, este es el hombre. Amén. ¿Tú no has oído al profeta? Es el hombre del cual Malaquías 4:5 escribió. Así fue. La simiente predestinada siempre, hermano, vaya la palabra al palabra. Amén. El que es de Dios hoy escudriñará las Escrituras y verá el testimonio de la edad presente, verá el testimonio del profeta, verá el testimonio de la doctrina, porque está escrito, el que quisiere hacer su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de la palabra. El que quisiera hacer su voluntad, dice Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si es invención humana. Lo dice la Escritura. Entonces la palabra de Dios es la clave hoy, como lo fue ayer con Elías. Elías dijo, no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Elías habló, hermano, como si fuera Dios mismo ahí hablando. ¿Por qué? Los profetas son Dios para el pueblo. Amén. Los profetas son Dios para el pueblo, porque están tanto en la presencia del Señor, que su mensaje es la palabra de Dios mismo hablando. Entonces ellos llegan a ser uno con la palabra. Por eso el mensaje del profeta verdadero dice es, así dice el Señor. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sin duda que se mofaron de Elías al principio, lo llamaron de todo ese fanático, pero Dios se lo había revelado primero a Elías su siervo, y como profeta vindicado, ellos debieran haber procedido a arrepentimiento, pero no lo hicieron. Cuando Elías le dijo, no vendrá lluvia sino por mi palabra, ellos se rieron y lo miraron, se dieron cuenta que el acueducto estaba lleno. ¿Ves? Los acueductos tenían agua, todavía se veían algunas nubes, afirmaron, pero con todo la palabra de Dios se cumplió. Ni lluvia ni rocío hubo, los ríos y los arroyos se secaron. ¿Por qué? Dios lo dijo y se cumplió. Por eso cuando un hombre ordenado de Dios viene con el mensaje verdadero para la hora, ese hombre y su mensaje son uno. ¿Por qué? Ese hombre con su mensaje es enviado para representar un así dice el Señor. Un hombre denominacional es un hombre uno con su denominación, es uno con su creencia. Su creencia lo respalda a él y él respalda su creencia. Un profeta es uno con Dios y su palabra. Amén. Jesús fue uno con la palabra. ¿Por qué? Él era la palabra. Entonces la palabra de Dios para la hora y el mensajero que la trae son uno. Amén. Usted no puede separar a un genuino mensajero del mensaje y de la palabra. ¿Ve usted lo que fue el profeta de esta edad? Amén. La palabra de Dios en su boca era Dios hablándonos. La palabra de Dios en la boca de Elías era Dios hablando. La palabra en la boca de Jesús era Dios hablando. Él decía, el Padre que mora en mí, dijo Jesús, Él hace las obras. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. El profeta mencionó en su mensaje que hubo una mujer que le criticó una vez y empezó a decirle que usted hace mucho alarde de Jesús,
Usted ensalza mucho a Jesús, como si Jesús fuera divino. Jesús no fue divino, Jesús era hombre. Y él le dijo, ¿y dónde me prueba usted que Jesús en la Biblia dice que no era divino? Divino, no digo adivino, recuerda, me voy a confundir. Divino, la divinidad. Ella dijo, bueno, porque cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Él le dijo, qué cosa, ¿no? Lloró allí. Ahí lloró como hombre, como usted dice. Pero cuando le dijo, Lázaro, ven fuera, era Dios. Amén. Cuando él tenía hambre, era humano. Y ahí cuando llegaron a Samaria, era un hombre con hambre, porque era hombre. Pero cuando multiplicó el pan y le dio de comer a 4 y a 5,000, era Dios. Amén. Cuando estaba acostado en el barco y estaba como hombre durmiendo, era hombre. Pero cuando lo despertaron y le dijo, ¡calla! ¡Aleluya! ¡Viento cesa! Ese era Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él era la plenitud de la divinidad corporalmente. El profeta pues es uno con su mensaje y la palabra que trae. Y los que no creen al mensaje son los que no tienen la palabra, porque la palabra y el mensaje son uno. Amén. El mensaje es palabra de Dios. ¿Lo entiende? Aquel que cree el mensaje de la palabra para la hora, el mensaje de la palabra es su comida, es su alimento escondido a su tiempo. Dicen amén. Dios ha escondido este mensaje y por eso los de afuera no lo pueden ver. Como no pudieron los asirios, el ejército de Asiria, reconocer a Eliseo estando frente a ellos. ¿Ve? Dios ciega de los ojos del incrédulo la comida genuina que pertenece a los creyentes. Amén. Lo que mofaron y burlaron en el tiempo de Noé, el arca, cuando vieron hacer el arca, justamente esa arca fue la que lo salvó a él y su familia. Las cosas que la gente hoy se mofa y se burla son las cosas por las cuales nosotros oramos al Señor. Que si eso de que viene resurrección y que si viene lluvia tardía y que si viene el rapto, que si se van con el Señor, ellos se mofan de eso. Y eso es lo que estamos orando al Señor, que venga. ¿Ve usted los contrastes de la vida? Lo que el mundo llama locura, nosotros consideramos que es grande. Lo que el mundo considera grande, Dios la llama necedad. Lo que el mundo llama necedad, Dios la llama grande. Amén. Así es. Elías pues entró en el lugar secreto por el plan de Dios, por el llamamiento de Dios y por la palabra de Dios. El plan de Dios está basado en su conocimiento anticipado de las cosas. Dios conoce todo. Y cuando ya Dios tiene un plan, entonces Dios resuelve obrar conforme a eso que ya Él conoce y sabe. El llamamiento de Dios no es del momento cuando venimos a Él, sino que el llamamiento de Dios al pueblo, a los suyos, es desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto por la palabra del Señor. Ahora recuerde que antes de la sequía, Elías entró a este lugar secreto para poder vivir. Amén. Si él se quedaba afuera, iba a morir, porque mucha gente murió, animales murieron y todo. La sequía de 3 años y medio trajo esto, un tipo exacto de hoy. Porque antes de que los juicios comiencen a caer sobre la tierra, la novia ha sido escogida, ha sido sacada, ha sido llamada, y la novia solo está esperando porque un poquito antes de que caiga el juicio, Dios la va a llamar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ha estado comiendo de la comida de Dios como Elías, gozándose en el estímulo y la bendición de Dios por la revelación de la palabra, preparándose porque cualquier momento será llamada a presentarse ante los Acabs de hoy.
cualquier momento, hermano, sucederá lo que ya ha sido revelado y que sabemos que es. Así dice el Señor. Hay sequía, pero gloria a Dios, aleluya. Elías sabía que vendría lluvia por su palabra. Ahora entiendan esto, que es muy sencillo. Todos sabemos que cuando la sequía terminó, Dios mandó a Elías a que se le presentara allá a Acab. Y ya sabemos el gran reto que sucedió, cómo él liquidó a los profetas de Baal, cómo él hizo que bajara el fuego del cielo. Amén. ¿Ve? Y sobre todo, oró y la lluvia cayó. La novia está comiendo como Elías, no pasa hambre, está recibiendo del manjar espiritual y está en el lugar donde Dios la puso hasta el momento cuando le diga salga, que viene la lluvia. ¿Cuántos lo entienden? Dios cumplirá lo que ha dicho, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor, se van a cumplir. Ahora es importante notar en el relato que Elías no salió de ese lugar hasta que Dios lo llamó a salir. ¿Ve usted la enseñanza para hoy? ¿Para dónde justifica usted que se va de donde Dios lo ha puesto? ¿Para dónde se va usted? ¿Y a dónde puede hallar justificación para irse para donde usted quiera? Cuando Dios le ha dicho, yo he enviado allí, lugar determinado. ¿Aprende usted la lección? El predestinado no puede estar brincando y saltando. No puede tener su propio concepto de las cosas del Señor para esta edad. El predestinado no puede estar creyendo, bueno, ellos hacen así, pero yo creo que también así puedo yo hacer, ¿verdad? Y si ellos reciben allá, yo también recibo acá. Y lo mismo es allá que acá. No era así para Elías. Y si usted ve la figura perfecta, usted tiene que tomar en cuenta que usted no puede romper la figura sin romper lo que quiere ilustrar. ¿Cómo me entiende? ¿Ve? El predestinado no puede estar brincando y saltando. Tiene que permanecer a donde están los semejantes a él ¿hasta qué? Hasta que Dios lo llame a salir. Amén, hermano. Faltando ya poco tiempo para terminar la sequía, Dios llamó a Elías y le ordenó ir a Sarepta de Sidón, a donde una viuda. Ya ustedes saben ya, el arroyo se secó y entonces Dios quiso ahora alimentar a Elías un poquito diferente. Antes venían los cuervos y le daban la comida, pero ahora él quería que una viuda lo alimentara, porque la viuda entra en perfecta figura de la novia hoy. Una viuda es una mujer abandonada, una mujer que no tiene contacto con nadie. Así es, en principio, la novia hoy no tiene contacto con nadie. Amén. No tiene ni novio ni esposo del mundo. Es viuda para el mundo. Amén, hermano. Es viuda para el mundo. Porque ya sabemos lo que Romanos 7 dice. Aleluya. Ya ese marido se murió. La viuda era viuda porque el marido se le había muerto. La novia figurada hoy, ese viejo marido se le murió. Lo enterramos y ya está hediondo, ya no lo queremos ya. Ahora somos de otro. Aleluya. Amén. Así que la viuda estaba ya en su lugar y había sequía. ¿Ves? El pueblo estaba, no había sino hambre en la tierra, no había lluvia. Ahí está la viuda. Y el profeta, el Señor le dice, vete allá. Yo he levantado, vete a Sarepta de Sidón, verso 9, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se va el profeta en obediencia a la palabra. La palabra se va. Ahora parece que era la viuda la que iba a sustentar a Elías.
Pero usted sabe que fue Elías el que sustentó a la viuda. Amén. 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 Aleluya. Mire cómo usted puede torcer la palabra, ¿verdad que sí? Usted la puede torcer, cuídese. No fue la viuda la que alimentó a Elías, fue la palabra en la boca de Elías la que alimentó a la viuda. Amén. Así que cuando él llega allá y ve a la viuda que está recogiendo unos cerojos, unos pedacitos de leña, porque va a ser el último pedacito de pan, porque le queda un poquitico de harina. ¿Ve? Y entonces tiene un poquitico de aceite y va a mezclar esos últimos pancitos que le iba a quedar. Y tenía un hijo, le iba a dar un pedacito al hijo, se iba a comer un pedacito y se iban a acostar en la cama y esperar la muerte allí. Amén. ¿Ve usted la sequía cuando es terrible? Lo que produce es muerte. La sequía en el mundo hoy, ellos no saben, están muertos espiritualmente. Están muertos. Porque donde no está el espíritu, no hay nada. Amén. No está el espíritu, no hay nada, no hay vida. Entonces él le dice, él ve a la viuda y le dice a la viuda, dice, ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella fue a buscar el agua, él la volvió a llamar y le dijo, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Está bien que le dieras agua porque le podía dar un poquito de 2 o 3 vasos que podía tener. Pero le dijo, vive Jehová Dios tuyo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Ahora, ¿qué es un puñado de harina, hermano? Que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida, aleluya. Oh, qué pensamiento le pasarían por esa viudita. Bueno, pero si tengo más que un puñadito de harina y un poquito de aceite, y ahora él me dice que le haga primeramente a él, ¿será que se la haga toda? Ese sería el pensamiento natural. Pero la viuda era simiente predestinada. Ella no discutió con la palabra del profeta. Tú dices que te haga a ti primero uno. Bendito Dios, vive Jehová, te la voy a hacer. Y se la hizo. Y entonces se la hizo. Y el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta, aleluya, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Aleluya, hermano. Aquí está una segunda figura para mostrar que la simiente predestinada a la novia hoy, mientras el mundo está en sequía, tendrá pan y tendrá aceite, tendrá palabra y tendrá espíritu. Aleluya. Amén, hermano. Y con el pan y el aceite nos queda libre la entrada para mojarle en el vino. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese usted, esta mujer era una mujer separada, que fue fiel a la palabra del profeta. Por eso la tinaja de harina no escaseó nunca, ni disminuyó la botija de aceite. Un milagro cada vez que iban a comer. ¿Qué figura la harina? La harina figura a Cristo en la ofrenda de harina del culto levítico. La harina es figura de pan. Cristo es el pan de vida. Este pan de vida, Cristo, es la palabra. Y Él dijo, el que come de este pan, vivirá para siempre. La viuda no se podía morir porque estaba comiendo pan que venía por la palabra del profeta Elías, que era palabra de Dios. ¿Cuánto lo entienden? El mensaje de Elías vindicó la palabra ayer. Y así hoy, hermanos, el pan de vida que comen los hijos de Dios sigue el mensaje de Dios para la hora. Uno vindica al otro en perfecta armonía. El mensaje de hoy es nuestro pan, pero este pan, este mensaje, es a la vez la palabra de Dios. Aleluya. La novia es parte del novio, por eso el mensaje y el mensajero son uno. La novia y lo que cree es uno. Por cuanto lo que la novia cree es la palabra,
La novia es una con la palabra. La palabra es la comida, la harina de la novia hoy. Y ella está siendo dada a su tiempo. Ahora, aquí quiero llegar en lo que les dije al principio. El mensaje del profeta es alimento espiritual a su tiempo, en sazón, ¿verdad? Dios lo va dando como parece para el día. Amén. Entonces, esa es la verdad del mensaje. Mientras el mundo está como está, la novia no solamente tiene el alimento espiritual, sino que lo tiene a su tiempo, en sazón, dado conforme ella lo necesita. Yo tengo que creer, hermano, que por palabra del Señor, Dios no nos ha dado una cosa antes de la otra, sino que nos ha dado el pan como lo hemos venido necesitando. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que nos cae bien y cuándo nos puede dar. Amén. Y algunos días nos da lechita, pero algunos días nos da un bistec de esos mí. ¿Por qué? Hay días en que podemos comer una cosa de esas. Entonces Dios nos va dando el alimento como Él le place. Entonces, ¿será esto una mera casualidad? No, hermano, es la expresión nuestra de estos días. Dios está sirviendo el alimento a su tiempo. Dios es el que está escogiendo el plato para el día como Él lo desea. Y Dios es el que está permitiendo que ese plato con ese alimento se le ponga delante de la novia y la novia come de ella. El que no es de la novia no lo puede comer. Pero el que es de la novia está comiendo el pan que Dios le está sirviendo para cada día. Amén, hermano. ¿Por qué? El mismo Dios es el que ha hecho los preparativos. Amén. Para los figurados en Elías. Ahora, no quisiera extenderme mucho, pero creo que ustedes están entendiendo lo que les quiero decir. ¿Cuántas veces venimos diciendo, fíjese el orden en que Dios nos ha venido dando la palabra? Y el mensaje, creo que esta semana pasada, lo vine diciendo muchas veces. Mire la manera como Dios nos va dando y nos va dando y nos va dando. Yo tenía, hermano, pero lejísimo, tenía yo el pensamiento de que la fuerza del mensaje este del profeta, eso era lo que ya nos comenzó a anticipar a decir para ahora confirmarlo en esta mañana. Amén. Alimento espiritual en sazón a su tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos que testificar delante de Dios, delante de quien sea, que esto es exactamente lo que Dios ha estado haciendo con esta congregación. Amén. Porque el mismo Señor es el que ha hecho los preparativos para los figurados en Elías. Elías estaba allá y después que ya venía la sequía, dijo, escóndete allá, porque ya te voy a dar alimento. Elías no se preocupó. Bueno, Dios dijo que me va a dar que comer, me va a dar que comer. Así que Elías se sentó. Y como a las 9 de la mañana, ahí vinieron volando un par de cuervos. Y uno le traía en la mano un poco de pan y otro le traía un poco de carne. Hizo su sándwich o su emparedado y se lo comió. Y después fue al arroyo y tomó agua. Y Dios lo alimentó así por mucho tiempo. Le dijo, bueno, ahora te voy a dar una comida un poquitico diferente. ¿Ves? Así que ya como el arroyo se está secando, vamos ahora, vete que hace la viuda. Y entonces ya sabemos cómo fue allá. Y la palabra del profeta a la viuda, tuvo aceite y tuvo harina para hacer pan y amasarlo y cocinarlo hasta que vino la lluvia. Amén. Yo he mandado, ahora fíjese, yo he mandado que los cuervos te den allí de comer. Amén. Fíjese, busque esto en el versículo 4. Voy a enfatizar aquí dos cosas. Primera Reyes 17. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Allí en ese lugar. Cuando lo hubo de sacar para mandarlo que hace la viuda, verso 9, le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí
a una mujer viuda que te sustente. Ahora, fíjense dónde estoy haciendo el énfasis. Estoy poniendo el énfasis en la palabra allí. No es a donde usted le parece, es a donde Dios dice que allí es. Amén, hermano. ¿Le abre eso los ojos a usted? No es a donde usted le parece, donde yo creo, es a donde Dios está diciendo. Dios dice, allí es donde yo te voy a mandar la comida. Amén, hermano. Amén. ¿A dónde quedan los llamados simientos predestinadas? Hombre o mujer o lo que sea, que puede estar brincando y saltando y creyendo que... No, yo te he puesto allí, dijo el Señor. Y es allí a donde te voy a dar la comida. Porque los cuervos, como la viuda con la tinaja, es allí en ese lugar determinado donde van a estar. Amén. Bueno, esperamos que el Señor nos ayude. Algún hermano de alguna iglesia pequeña en el lugar donde esté y está oyendo este mensaje por la cinta, recuerde el énfasis que Dios le hace. No es brincar y saltar, es a donde Dios te ha puesto. Es allí donde tu hermano y hermana, Dios te va a suplir el alimento allí. Amén, hermano. Oh, ¿cómo nos podemos extender en esto? Podríamos predicar un mensajito completo en esto. Aleluya. Pero los entendidos entienden. Amén. No es a donde usted le parece, es a donde Dios ha ordenado y mandado. ¿No dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos? Pues yo he mandado. ¿A dónde? Allí. Ese es su mandamiento. Usted ama al Señor, obedézcale. ¿Por qué? Dios tiene alimento espiritual a su tiempo en su lugar. Creo que más perfecta vindicación no podemos hallarla nosotros aquí, hermano. Dios nos ha dado el alimento a su tiempo. Allá usted con lo que hace con el alimento. Pero yo quiero decir lo que dijo el profeta. Si lo puede comer, cómaselo porque es para usted. Si se lo puede comer, cómaselo porque es para usted. Amén. Aleluya. Porque esta comida es toda palabra que sale de la boca de Dios. Y especialmente Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 10:7, Mateo 11, aleluya. Toda esta palabra es Cristo. Allí nuestro lugar y nuestro escondite. Allí es donde está nuestro alimento a tiempo, en Cristo. Este alimento no es para nosotros. Este es el pan de los hijos. ¿Recuerdan aquella mujer pidiendo, Señor? Dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Por qué? El Señor dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. Vino el Señor entonces a la casa de Israel, pero hoy vino a la casa de los gentiles, a nosotros. Este es el pan de los hijos sacado de entre los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Este es el pan para los gentiles hoy. Esta es la razón por qué este mensaje no es para las campañas denominacionales. Esto no es el mensaje que puede ni el mismo profeta lo predicó en campaña. Cuando llegó a la campaña o las cosas así en su día, el profeta predicó sanidad y metía su puntica de vez en cuando. ¿Ves? La simiente predestinada lo entendía, pero los demás no podían entenderlo, porque este mensaje no es para las mayorías, este mensaje no es para las multitudes, este mensaje no es para tener una campaña, para predicarle y decir lo que es el profeta. Esto no es comida para ellos, esto no es comida para la llamada iglesia, esta es comida para los predestinados de la hora, la novia del Señor Jesucristo. Amén. Comida espiritual en su tiempo, madura en sazón. El profeta dijo, esta comida enfermaría del estómago a los de afuera, porque es muy rica. Yo diría, tiene muchas vitaminas. Dice que los enferma del estómago a los de afuera, pero para los hijos es el pan de vida. Aleluya. Aleluya. Es la comida que está de acuerdo con nuestra naturaleza. Amén.
como es la paja para la ovejita. Pero el cerdo no puede comer paja, no es su naturaleza. Amén. Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, es el pan de vida para la novia, al cual tienen acceso los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son de la palabra. Amén. Y esta clase de alimento le agrada a la novia. Nosotros tenemos que confesar que no podríamos vivir sin él. Volvernos a llevar a darnos esa comida vieja llena de gusanos que nos ponían antes. No. Ya estamos acostumbrados a comer comida muy buena. Aleluya. Amén, hermano. Ya no podríamos estar sin esta comida. Cuán diferente los otros. Están comiendo alimento diferente. Ahora aquí convendría hacer una preguntita. ¿Qué está usted comiendo? ¿Qué está usted comiendo? Lo que usted come prueba lo que es. Lo que usted come, de eso se forman los tejidos suyos. Amén. De lo que usted come, eso llega a ser, no olvide esto. ¿Ve? Entonces, si usted llegara a ser de lo que usted come, entonces tiene que tener cuidado con lo que come. Amén. Es este alimento que estamos comiendo lo que nos prepara para lo que viene. Ahora, siendo que el mensaje confirma de que el mundo está en sequía como estaba el mundo en el tiempo de Elías, dos cosas vienen después de esta sequía. Amén. La lluvia y los juicios de Dios. Amén. Después que Elías salió, ¿qué pasó? Sabemos que dos cosas sucedieron. Primero, él se paró y retó al pueblo y vimos el fuego bajar del cielo. Ya sabemos cómo la lluvia vino y llenó los estanques por donde quiera. Pero también Elías hizo juicio en los falsos profetas. Amén. Cuando hizo bajar fuego del cielo y probar que Jehová era Dios, ya sabemos cómo hizo llevar al arroyo a los 400 profetas mentirosos, dice, y los degolló, los mató. Amén. Entonces, la lluvia y los juicios de Dios vienen después de la sequía. La lluvia para los predestinados de la hora y los juicios para los Acab, para los falsos profetas y las naciones todas. ¿Cómo debíamos nosotros, hermanos, vivir sabiendo lo que viene? Ahora, en pocos minutos, ¿podríamos nosotros hallar que esto que sucedió en verdad es figura de hoy? Si nosotros lo aprobamos y decimos que en verdad ayer hubo sequía, ¿habrá sequía hoy? Amén. No lo está aprobando el mundo religioso, sabiendo que ya no hay campañas y no hay nada y no hay estas cosas. Lo que hay ahora son uniones. Se están procurando unir para ver qué hacen. Y no se dan cuenta que en su ceguedad, ¿a dónde lo está llevando esa falsedad? Hay sequía. Pero solamente los hombres y mujeres que están figurados en Elías saben, porque los cuervos le están dando que comer, porque la tinaja tiene harina, porque la botija tiene aceite. Solamente los predestinados de la hora son los que saben que Dios decretó sequía, que hay sequía, pero que ellos están alimentados por el lugar y la comida que Dios mismo les preparó. Amén. Este mensaje, la parte más importante de este mensaje, no podría ser entendido por los de afuera. Los de afuera quizás tendrían que admitir que le estamos diciendo verdad. Hay sequía por fuera. Pero lo que no podían entender es de qué nos estamos alimentando nosotros. Porque ellos dicen que lo que nosotros creemos son unas herejías. Ellos creen que somos del diablo. Ellos creen y dicen tantas cosas de nosotros. Pero gracias al Señor, nosotros sabemos como Elías que nosotros estamos siendo alimentados con la palabra del Señor. La botija de aceite no va a menguar
y la tinaja de harina tampoco. Y no va a menguar, sino que va a perdurar, y va a tener harina el pueblo, y va a tener aceite el pueblo, hasta que Dios por palabra suya decrete y venga la lluvia que levante a los que están debajo de la tierra y a los que están encima, les dé la investidura para presentársele ante los Acab y ver los juicios del Señor. Incline su cabeza conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos has permitido dar al pueblo y que sabemos, Señor, vino de la boca de tu siervo. Honra ahora tu palabra y haz que tu pueblo se sienta en esta hora más firme en esta verdad, de que lo que tenemos, Señor, ha venido de ti. Porque mientras el mundo sufre ahora el hambre, porque tú lo decretaste y dijiste que vendría hambre sobre la tierra, no hambre de comida, de pan, ni sed de agua, sino hambre de tu palabra. Y el pueblo no tiene tu palabra, pero gracias, Señor, tu simiente predestinada se goza en saber que como Elías, mientras el mundo está en esa sequía y esa hambre espiritual, mientras el mundo no tiene nada, tu pueblo tiene tu palabra en el lugar que tú has destinado para cada uno. Oh, cada tabernáculo grande o pequeño, allí has puesto tú, Señor, tu palabra, para que tu pueblo, a la semejanza de Elías, coma del pan, viva del aceite, beba del agua. Gracias, Señor. El agua, la harina, el aceite, el vino, perfectas figuras que tu pueblo entiende hoy. Es tu palabra dada a la simiente predestinada a su tiempo, en sazón, madura. Oh, te bendecimos por esto. Te damos gracias porque nuestras vidas testifican en esta hora que así es. Recibe tú la gloria y la alabanza cuando este pueblo te la tributa ahora, sabiendo que nos has permitido, Señor, tener luz en tu palabra, pan para nuestras almas, y que esto no va a menguar, no puede menguar hasta que venga la lluvia. Gracias, Señor, cuando venga la lluvia, bendito sea tu nombre. Tu pueblo estará en lugar mejor todavía. Gracias por esto. Guárdanos, Señor, para que no despreciemos, para que no nos apartemos ni un momento de tu palabra y del lugar a donde nos has puesto para oírla, porque es allí a donde tú has decretado que nos sería dado el pan, el agua, la carne fresca, el aceite, el vino de la revelación. Gracias, Señor. Tu pueblo te alaba en esta hora. Bendícenos y permite que la comprensión de este mensaje nos ayude no solamente a ser agradecidos, sino a vivir para ti cada día. Porque mientras el mundo, Señor, todos estos líderes religiosos, míralos a dónde están, mira también a dónde en tu providencia tú has querido poner este grupito de tus hijos. En estos lugares, Señor, apartados del mundo, sí, como Elías apartado en el arroyo, como Elías apartado en la casa de aquella viuda, pero alimentándose del alimento que tú habías proveído. Gracias, Señor. Recibe la alabanza por esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado un día 16 de abril del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.